Bueno, pues hola a todas y a todos y bienvenidas una vez más al ciclo de webconferencias sobre economía de los cuidados. Hoy vamos a presentar la cuarta conferencia que, como sabéis, también forma parte del curso que moderamos sobre por qué nos preocupamos por los cuidados, que modera Amaya Pérez Orozco y yo. Amaya estará con vosotros en la parte del debate más adelante. Y bueno, hoy es un placer contar con la presencia de una experta como María Ángeles Durán. Ella nos va a presentar una conferencia sobre el futuro del cuidado. Y bueno, antes de darle paso, quería presentarla brevemente. María Ángeles Durán se licenció en Ciencias Políticas y Económicas en el 64 y se doctoró en Ciencias Políticas en el 71 en la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral se tituló El trabajo de las mujeres y este trabajo ha significado un punto de partida para el feminismo académico en España, por no decir una de las primeras obras sobre la materia en el Estado español. En 1972 realizó también estudios postdoctorales en el Institute for Social Research en la Universidad de Michigan. María Ángeles Durán fue la primera mujer que obtuvo en España una cátedra de sociología y ha sido profesora de sociología en diferentes universidades, en la Universidad Autónoma y Complutense de Madrid, el CEU, la Universidad de Zaragoza. Desde 1987 hasta su jubilación en el 2012 ha sido profesora de investigación en la especialidad de Ciencias Sociales en el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y actualmente sigue desarrollando su actividad investigadora en el CSIC como investigadora ad honorem. También ha desempeñado numerosos cargos muy relevantes. El último de ellos ha sido directora de la Cátedra UNESCO de Políticas de Género e Igualdad de Derechos entre Hombres y Mujeres. También ha sido integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Sociología, presidenta de la Federación Española de Sociología, etcétera, ¿no? Toda una serie de cargos relevantes que también pueden ver en la bibliografía que hemos enviado más detallada. Y bueno, además ha recibido diferentes premios y reconocimientos, es doctora honoris causa por varias universidades, Granada, Valencia, Universidad Autónoma. En el 2002 se puso en marcha en la Universidad Autónoma de Madrid, se instituyó el premio María Ángeles Durán, que es un premio de innovación científica en estudios de las mujeres y de género. Así que, bueno, pues es una pionera y una experta de largo recorrido en estos temas. Y bueno, para nosotras es un placer enorme que esté hoy aquí. Y además tiene múltiples publicaciones que hemos enviado algunas de ellas junto con la bibliografía, pero ella misma nos anima a entrar en la página web que podéis ver ahí de digitalcsic.es, que es un repositorio donde, bueno, del centro CSIC, donde ella actualmente es investigadora ad honorem, y que por apellido pueden encontrar las diversas publicaciones en formato abierto, ¿no? Es vamos, un número enorme de publicaciones, así que les animamos a que lo exploren. Y bueno, no quiero alargarme mucho más para dejar paso a María Ángeles, simplemente dar unas breves instrucciones sobre la plataforma. Como sabéis, tenéis dos opciones para participar. Una sería escribiendo vuestras preguntas en el blog de preguntas de la consola, y estas preguntas las podéis ir escribiendo a lo largo de toda la videoconferencia, preguntas y comentarios, que luego Amaya va a recoger al final de la conferencia y las compartirá con la audiencia y con María Ángeles. Después también hay otra opción que sería la de levantar la mano con este simbolito de la mano, y ahí pues podremos darles voz y pueden hablar o compartir sus preguntas y comentarios de viva voz, ¿no? Así que bueno, ya les dejo con María Ángeles Durán. Muchas gracias a todas por estar aquí hoy y muchas gracias, María Ángeles. Buenas tardes. El título de la conferencia de hoy es El futuro del cuidado. Y tenía mucho interés en que apareciese precisamente la palabra futuro, porque hablamos mucho del cuidado, pero sobre todo en presente.
Y lo que hoy querría que hiciésemos juntos, juntas, es introducir la idea del futuro. O sea, ¿cómo será el futuro del cuidado o cómo será el cuidado en el futuro? Para mucha gente no desean pensar en el futuro del cuidado, especialmente en cuando ellos mismos vayan a necesitar que les cuiden en su propio futuro. Pero eso es muy poco racional. Hay que pensar en cómo queremos ser cuidados cuando llegue el momento, que casi inevitablemente llegará, en que necesitemos que los demás nos cuiden, además de cuidarnos nosotros mismos. De modo que eso es de lo que vamos a tratar hoy. El cuidado como concepto es muy polivalente. Por ejemplo, en tres lenguas tan próximas como el francés, el inglés y el español, cuando hacemos investigación empírica y sustituimos cuidado por care o por soin, parece como si estuviésemos hablando de lo mismo y no es así. Y dentro de España, en las lenguas como catalán, como gallego, como euskera, también hay matices interesantes que no se corresponden exactamente uno con otro. Cuando la conversación es larga, es fácil a través de los matices, en fin, de detallar el concepto, saber de qué estamos hablando. Pero cuando se trata de crear indicadores o de llevar al lenguaje legal un concepto, ahí sí que aparecen problemas por la polivalencia. El más importante de estos problemas es el que podríamos definir como el cuidado en sentido estricto o el cuidado en sentido amplio, o también el cuidado en el sentido de transformación física o el cuidado en el sentido de responsabilidad psicológica y moral por el bienestar del otro. Cuando se utiliza la palabra francesa, que generalmente se utiliza en plural, les soins, que quiere decir los cuidados, la mayor parte de quienes utilizan la palabra lo están entendiendo de una manera bastante concreta y está muy relacionado con la enfermería. O sea, son cuidados que mejoran la calidad de quien lo recibe, la calidad de vida. Suelen ser cuidados cortos que no requieren un nivel muy alto de especialización, por así decirlo, médica. Cuando se habla en español, sin embargo, y hablamos de cuidado, solemos darle una interpretación mucho más amplia, que es responsabilizarse de que la otra persona o uno mismo esté bien, se encuentre bien psicológicamente, físicamente, socialmente. Y ahí aparece una dificultad importante porque cuando se trata de medirlo, si por ejemplo en las investigaciones europeas que utilizan un patrón común, que es el estándar de Eurostat, se utiliza después en el análisis comparado los resultados de un país en que la audiencia o los entrevistados están pensando en intervenciones muy concretas de cuidado y se compara con un país en que no es así, o dentro de un mismo país como España se utilizan cuestionarios diferentes por distintas entidades, pueden aparecer diferencias muy grandes en la cantidad de tiempo que se dedica, según que se esté más bien refiriendo a la disponibilidad, o sea, al tiempo ocupado porque se está disponible para cuidar y no se puede hacer otra cosa, o se esté hablando de tiempos simultáneos. Algunas actividades del cuidado pueden ser ejecutadas simultáneamente con otras, o se esté hablando de actividades muy concretas como por ejemplo cuidar una herida o cambiar un pañal a un niño o a una persona incontinente. Y ese es, creo, un buen reflejo de que el campo del cuidado todavía no ha tenido suficiente desarrollo ni teórico ni empírico. Hay mucho que hacer para mejorar, insisto, sobre todo en la investigación comparada, tanto con fuentes de un mismo país que se sitúan en contextos distintos como en fuentes internacionales. El siguiente. Vamos a hablar ahora de la medición del cuidado.
Si estamos hablando de actividades concretas, como por ejemplo cocinar para una persona dependiente o cambiar un pañal o sacar a pasear a un niño, esto es relativamente fácil de medir por el tiempo que consume a la persona que presta el cuidado y por el tiempo de atención que recibe la persona a la que se hace el cuidado. Sin embargo, es mucho más difícil medirlo cuando se trata de actividades que no requieren una transformación física. Y tampoco es fácil cuando el cuidado se presta a uno mismo o cuando lo hacen personas que no reciben remuneración por ello, o cuando se trata de cuidados relativamente difusos, como por ejemplo realizar una gestión para una persona que no puede hacerla por sí misma. Por los sujetos que llevan a cabo el cuidado, no por quien lo recibe, sino por quien lo presta, hay tres sujetos fundamentales. El primero, el mejor identificado, el que hay más información sobre ellos, es los cuidadores que reciben una remuneración por cuidar. La mayor parte de ellos son asalariados. Asalariados que dependen de un empleador y hay dos tipos principales de cuidadores remunerados, que son dentro de los hogares los empleados de hogar y por parte de la administración pública los cuidadores que son financiados con presupuestos del Estado. En realidad, dependiendo de qué país o de qué contexto, se puede hacer mucho más compleja esta descripción, porque dentro de las administraciones públicas hay cuidadores que dependen de un organismo del Estado, pero otros pueden ser regionales, comunitarios, locales, incluso de barrio. Dentro de las personas que reciben remuneración, también a veces hay una situación mixta dentro de las organizaciones sin ánimo de lucro, en que algunos trabajadores reciben remuneración, otros no, o reciben una remuneración que solo cubre parte de los costes porque prestan su trabajo mucho más barato, precisamente porque en cierto modo es una aportación que estos trabajadores hacen, aunque reciban parte en dinero por su trabajo. Este es el primer gran grupo de los trabajadores remunerados. Desde luego, dentro de los hogares, no todos son empleadas de hogar que tienen un nivel de cualificación bajo. También hay hogares que contratan personas con un nivel de cualificación más alto, como enfermeras, por ejemplo, o en fin, animadores, psicólogos, pero la mayor parte de los hogares no pueden pagar ni siquiera un empleado de hogar para cuidar a una persona dependiente. Así que la mayoría son empleadas de hogar y por volumen el trabajo remunerado del cuidado es muy pequeño en comparación con el trabajo no remunerado de cuidado. Y dentro del trabajo no remunerado hay dos grandes grupos, según que se trate del trabajo de autocuidado o del trabajo de cuidado para otros. Algunos análisis descartan, no tienen en cuenta el trabajo de autocuidado, pero eso a mi modo de ver es un error, porque sobre todo en las sociedades más desarrolladas cada vez hay una proporción mayor de hogares unipersonales en el que es importantísimo establecer las necesidades de autocuidado. Y además también es cuidado lo que se presta a la población joven, la población que está bien de salud. Aunque lo que más llama la atención y lo que es objeto de más análisis no es el autocuidado, sino el cuidado no remunerado para otras personas. Dentro del autocuidado, yo creo que hay que destacar que en todas las sociedades desarrolladas en que se produce un fenómeno de envejecimiento, en algunos casos muy acelerados, en España desde luego ya se ha producido este envejecimiento intenso y además acelerado, hay toda una serie de actuaciones públicas dirigidas a aumentar la capacidad del sujeto de autocuidarse, es lo que se llama el envejecimiento activo,
porque teniendo en cuenta que los recursos son escasos, cuanto menos dependa un sujeto del cuidado que le regalan o que le venden o que le ceden los demás, mucho mejor para todos. De modo que hay toda una línea ahora mismo muy importante de actuaciones dirigidas a fomentar el autocuidado con el fin de retrasar el momento en que el sujeto se hace dependiente de cuidados ajenos. Y vamos ya con el grueso de los trabajos de cuidado que tienen mayor relevancia política en estos momentos. Son los cuidadores no remunerados para otras personas. Lo más importante en todo el área latinoamericana o del sur de Europa es el trabajo para personas de la misma familia, tanto si conviven en el mismo hogar como si no. Pero en los países anglosajones es muy importante, mucho más que en los países latinoamericanos o del sur de Europa, es muy importante el voluntariado. Se presta el cuidado no por razón de familia, sino por razones de buena voluntad, por razones éticas o morales, y, en fin, buena parte del cuidado depende de estas formas de organización del voluntariado de las ONGs. En algunas zonas de Latinoamérica es muy importante el trabajo comunitario. No son sociedades capitalistas, hay micro sociedades que no tienen un sistema de organización capitalista, las familias son muy grandes y puede también tener mucha importancia el trabajo de cuidado que es comunitario, que va más allá de los límites de la pura familia. En cuanto a los cuidadores no remunerados en las ciudades y en las economías más desarrolladas, más industrializadas, cada vez va a tener una importancia mayor. ¿Por qué? Pues, como se ve en pantalla, porque ha habido unos cambios demográficos muy fuertes que van a ser además más fuertes en el futuro. Venimos de sociedades que tenían un tipo específico de demografía y en este momento toda Latinoamérica y España y Portugal, por supuesto, y toda Europa, hemos perdido ya lo que se llaman los bonos demográficos. O sea, tenemos mucha población en edad de recibir cuidados y relativamente una base que se va estrechando, se está haciendo pequeña, de personas en edad de poder ofrecer cuidados. Para toda Europa estamos ya a plazo inmediato pensando en una cuarta parte de la población mayor de 25 años. Y algunos países latinoamericanos también están ya con estructuras demográficas envejecidas. El primero que la alcanzó como consecuencia de cambios en la planificación familiar fue Cuba, pero en estos momentos Uruguay, Chile, Argentina, pues están ya en la pendiente hacia estructuras demográficas envejecidas. A mí no me gusta mucho hablar de estructuras demográficas envejecidas, prefiero hablar de estructuras demográficas maduras, porque en realidad es una conquista haber llegado a viejos, haber llegado a mayores, y creo que la metáfora de la pirámide de población tenemos que irnos acostumbrando a convertirla en torres de población. O sea, lo ideal es que dejemos de ser pirámides y que las personas que son invitadas, porque cada vez es menos producto del azar y más de una invitación de los padres, las personas que somos invitadas a la vida, pues vamos a permanecer en la vida durante muchos años, hasta los 70, 80, incluso 90 o más, y sin ser expulsadas, porque la mortalidad afortunadamente ha descendido mucho, la longevidad aumenta y con esperanzas de vida de 85 años ya en muchos países europeos, sobre todo para las mujeres, que además los expertos están hablando de que pueden llegar a 120 en un plazo no demasiado lejano, pues tenemos que pensar en una sociedad completamente distinta. Ahora, lo que es muy interesante para quienes estamos pensando en políticas sociales o en cambios psicológicos y sociológicos, es pensar en la correspondencia inevitable
entre la estructura demográfica y las normas sociales. Nuestras normas sociales no se improvisan. Una ley puede, no digo yo que improvisarse, pero sí aprobarse en un parlamento con mucha rapidez. Sin embargo, una norma legal que no esté sustentada por una norma social, pues tiene muy poca validez en la práctica, no se aplicará. Por eso es muy importante generar debate, generar pensamiento sobre cuáles son las normas sociales que tienen que ver con los cambios importantísimos de tipo demográfico en los que han entrado o están a punto de entrar nuestras sociedades. Estas normas van desde la definición de los valores principales del vivir, del no vivir, de la muerte, de quién es responsable de vivir, de invitar a la vida, de no invitar a la vida, de quién es responsable de la decisión sobre si ya ha llegado el momento de morir o ese momento dependerá pues de un azar natural, aunque sean muy malas las condiciones de la persona que está enferma. En fin, las normas nos definen incluso en la estética, o sea, definen nuestra moral, definen nuestra estética, definen, por supuesto, nuestros deberes y derechos legales, pero todas las normas sociales ya no correspondían a una demografía distinta de la actual. En concreto, las normas que se referían a la posición social de las mujeres y sus deberes y sus derechos en relación con el cuidado fueron generadas en épocas en que las mujeres estaban gran parte de su vida adulta embarazadas. O sea, empezaban a tener hijos muy pronto, con 12, 13, 15 años, y estaban teniendo hijos casi hasta que les llegaba la menopausia. Una mujer era una mujer que o estaba embarazada o estaba en disposición de estar embarazada o, si se quiere llamar de otra manera, en riesgo de estar embarazada. Esto ha generado toda una teoría de la maternidad y una moral y una estética de la maternidad que para nada se corresponde con la situación de las mujeres de hoy. Por ejemplo, en España, el número de hijos por mujer está en 1,3 y la esperanza de vida está más o menos en los 85 años, lo que quiere decirse que una maternidad, o sea, una gestación de 9 meses, aunque le añadamos un tercio más, pues nos ponemos en 12 meses, que es un año en la vida de una mujer que va a vivir 85, pues no tiene una capacidad de configuración de la identidad ni de configuración de un papel social para nada equivalente a lo que tenía hace simplemente 50 o 100 años. La responsabilidad con la generación anterior, por ejemplo, también ha variado muchísimo, porque cuando la esperanza de vida, y estamos hablando de hace 100 años nada más, estaba, y en otros países hace 20, estaba en torno a los 55 años, las personas que estaban ancianas tenían unos hijos en la plenitud de su fuerza física y de su posición económica y social. Estábamos hablando de una generación ya frágil y en cierto modo en una antesala de la vejez o de la muerte, que podía ser sostenida por muchos hijos, porque eran demografías con unas bases muy amplias, de familias numerosas en la generación siguiente, y podían repartir bien el trabajo de cuidar a las personas que ya estaban requiriendo los cuidados, que por otra parte, como habían ido muriendo, pues no eran muchas. Hoy es totalmente distinto. La persona que requiere muchos cuidados, pues tiene en las sociedades desarrolladas más de 75 años. Más de 75 años, lo que quiere decir que está ya muy alejada tanto de la época activa, la mayor parte están jubilados, en España la media es los 62 años, no digo la ley, digo la media, llevan de 13 en adelante años ya jubilados, tienen una situación económica, por tanto, mucho más frágil que la que tuvieron antes, pero es que sus hijos ya están también al borde de la jubilación o incluso ya se han jubilado. Si estamos pensando en las personas más frágiles, que no son las de 75, sino las de 85, 90, una persona de 85, sus hijos tienen 60, 65
y son a su vez bastante frágiles para asumir el cuidado. Pero además tienen muy pocos, con lo que ya estamos en una situación en que por cada persona mayor de 65 solamente hay 2 en condiciones de cuidar, vamos, de cuidar sobre todo, de cuidar económica y físicamente. Y dentro de poco en muchos sitios estarán en una proporción de 1 a 1. Eso significa que todas las normas sociales tienen que ser revisadas, porque sencillamente las que están basadas en formas antiguas demográficas y formas antiguas de familia no van a poder cumplirse, no van a poder ejecutarse. Hace falta imaginación, compromiso, mucha imaginación desde luego, para pensar en formas de organización novedosas que respondan a las necesidades de esta demografía nueva y de estas formas nuevas de familia que ser las de la sociedad familiar que ahora conocemos, que ha sido imprescindible, ha sido muy ajustada, sobre todo a partir de la revolución industrial, que necesitaba grupos familiares pequeños, nada más ser muy móviles geográficamente, y no solo geográficamente, también socialmente, porque al perder importancia los patrimonios familiares, sobre todo el campo, las tierras, se necesitaba poder de alguna manera estimular a la población mediante recompensas económicas que eran muy individuales, y esto ha requerido una organización familiar sumamente individualista, que tiene muchas ventajas. En cierto modo daba mucha libertad a sus miembros. Por ejemplo, podía haber mucha movilidad ascendente, cosa que no es posible cuando la pareja o la familia nuclear es en realidad una familia amplia. No se puede arrastrar hacia arriba, no se puede llegar al éxito fácilmente cuando se tiene que mover grandes grupos familiares, pero sí con pequeños grupos. Pero este tipo de familia yo creo que está tocando a su fin, porque precisamente no puede hacerse cargo de los deberes de solidaridad con las personas mayores. También hay otro tipo nuevo de elemento que es muy importante en relación con la muerte. Las enfermedades de las que se moría la gente tradicionalmente eran enfermedades que, si se superaban, todavía le quedaban al enfermo una nueva oportunidad de vivir en plenitud y muchos años. Pongamos, por ejemplo, yo qué sé, los tifus, ¿no? El cólera, todas las enfermedades que hoy, a través de vacunas, higiene, una buena organización sanitaria, una buena alimentación y, en fin, aguas depuradas, que no se pase frío o calor, se han conseguido limitar muchísimo. Entonces, el tipo de enfermedad característico del siglo XXI son, en las sociedades desarrolladas, son las enfermedades degenerativas. Y para las enfermedades degenerativas, la medicina actual no ha encontrado una solución. O sea, la medicina es magnífica para retrasar el momento de la muerte y para enfrentarse a las enfermedades que son puntuales. Pero, aunque hay avances, evidentemente, el problema de las enfermedades degenerativas no lo ha resuelto, y cada vez más los enfermos son sobre todo personas mayores que son polimórbidos. En ellos están simultáneamente muchas enfermedades distintas. El problema más complicado es encontrar el equilibrio en el tratamiento, porque lo que es bueno para una cosa no lo es para otra. El hospital de urgencias, el hospital de alta tecnología, es muy vistoso a efectos de los medios de comunicación, de las series de televisión, en fin, es muy dramático, pero es muy poco descriptivo de la realidad de la organización sanitaria en los países desarrollados con poblaciones crecientemente envejecidas. O sea, lo normal ahora, lo que consume más energía, más recursos, son enfermos que van una y otra vez, que son crónicos, que conocen bastante bien sus muchas enfermedades y que lentamente alcanzan un estado de dependencia. Un estado de dependencia, y cada vez más una dependencia
que químicamente y mediante innovaciones tecnológicas, por ejemplo, sustituciones de órganos, distintos tipos de ortopedias, pueden irse parcheando, pero no solucionando. Y creo que uno de los grandes temas éticos con los que tenemos que enfrentarnos es el de el grado de libertad que tiene cada sujeto en relación con el momento de la despedida, o sea, con los derechos de salida. No solo con los derechos a la salud y con los derechos a la permanencia, sino con los derechos de decisión sobre el modo y momento en que considera que ya tiene que despedirse de la vida. Esto es un tema esencial para las mujeres, porque así como las instituciones sanitarias se preocupan de las curas, se preocupan en cambio muy poco del cuidado. O sea, el cuidado es extraordinariamente costoso. Siguiente. Pasamos al punto siguiente. Decía que el cuidado es extraordinariamente costoso. ¿Por qué? Porque en las sociedades desarrolladas prima una organización de mercado y capitalista que se rige por los mismos principios que el darwinismo. Es la lucha de todos contra todos, sobrevive el que es excelente, el que es el mejor en la competencia, y el que no es expulsado del mercado. Lo son expulsadas las empresas que no saben competir, pero también son expulsadas las personas que no están en condiciones de hacer una aportación, una producción que pueda comprar el mercado. Yo les propongo hacer una cuenta tan simple como esta. Si una persona entra en el mercado laboral con 20 años y está trabajando hasta los 65, tiene 45 años para generar plusvalías suficientes para mantenerse el resto de su vida. Pero si va a vivir 90 años, cosa que los que llegan a 65 es lo más normal, entonces esa persona tiene que, con lo que ha generado mientras estaba en el mercado de trabajo, tiene que pagar o devolver a quien se lo haya pagado los 20 años anteriores a su entrada en el mercado de trabajo, que en países como España lo habitual es entrar con 25, no con 20, y tiene que pagarse o que alguien le pague todos los años que va a vivir después que salga del mercado. Que si sale con 65, y ya decía antes que la media en España es 62, pero 62 de los que están en el empleo. Si incluimos los que puedan estar en el desempleo o en una economía informal en que no estén aportando recursos para la época post-laboral, entonces las cifras son aún más duras, pues entre los 65 y los 90, ahí tiene otros 25 años que sumados a los 20 iniciales que decíamos son 45. O sea, por esta cuenta tan simple, si no hubiera inflación y se repartieran por igual los recursos y no hubiera desempleo ni paro y todo el mundo estuviera trabajando, no hubiera amas de casa ni personas enfermas, si todo el mundo estuviera en el mercado de trabajo, todo el mundo tendría que apartar la mitad de lo que genera en la época en que está en el mercado de trabajo para cubrir sus gastos antes y después. Evidentemente, ni los niños que necesitan cuidado, ni los adolescentes muy jóvenes que también, ni las personas frágiles por razón de edad pueden cuidarse a sí mismas y alguien tiene que hacerlo por ellos. ¿Cuánto cuesta que alguien cuide si tiene que hacerse a precios de mercado? Aquí aparece un tema muy importante y muy difícil, que es el de la regulación del mercado. En un país como España, el mercado de trabajo, a pesar de que hay empleo subterráneo o empleo negro, evidentemente lo hay, algunos dicen que hasta el 20% del mercado de trabajo, o incluso algunos apuntan a un 25%, es más, es trabajo que no está formalizado plenamente, que no paga seguros, que no paga impuestos, pero en muchos países de Latinoamérica esta cifra se multiplica por 2, por 3. Si tuviésemos que pagar a precio legal del mercado el cuidado, ¿cuánto costaría? En España es habitual para un trabajador, una trabajadora generalmente,
que sea empleada de hogar, que es un nivel bajo laboralmente, es habitual un salario de 10 euros la hora si no está contratada a tiempo completo. A 10 euros la hora, una pensión media en España son del orden de 1.000 euros. Y hay muchas que son más bajas. Con 1.000 euros, a 10 euros la hora se pueden comprar 100 horas de cuidado. Pero una persona, por ejemplo, con un Alzheimer avanzado, necesita 24 horas diarias. 24 horas diarias, si ponemos a una persona a 10 euros, pues hagamos cuentas de cuántas horas podemos comprar. Y sencillamente el mercado no tiene ningún interés en hacerse cargo de un negocio que no es rentable, porque el mercado no se hace cargo de ninguna actividad a menos que entre los costes que le requiere y la plusvalía que le va a obtener haya una diferencia. O sea, si el mercado no va a pagar una oferta de cuidados por encima de los 12, 13 euros, el mercado no va a entrar en ese negocio. De hecho, en España, en estos momentos, algunos municipios les está costando a 30 euros cada hora de cuidado a domicilio. No es que el trabajador reciba 30 euros, pero sí que le cuesta a la entidad que lo proporciona, porque es cuidado formal, tienen que pagar la seguridad social, los impuestos, más todos los derechos sociales de los trabajadores, como días de descanso, en caso de enfermedad, vacaciones, horarios pactados previamente, etc. En España tenemos más de 120.000 personas que están encamadas permanentemente. Y como media, los discapacitados, según la edad de 2008, reciben 7 horas diarias de cuidados. 7 horas diarias de cuidados, de los que solo del orden del 1% son trabajadores públicos remunerados. O sea, estamos contando con que de esas 7 horas diarias de cuidados que reciben más de 120.000 personas, que son los discapacitados legalmente declarados como tal y que en fin, que son, digamos, los que están más discapacitados, pero que además administrativamente están reconocidos como tales. Pues del orden del 98% se está prestando sin remuneración, o sea, se está prestando por sus familiares. Y en más del 80% de los casos por mujeres. ¿Quién es capaz de dedicar 7 horas diarias al cuidado de un familiar y al mismo tiempo permanecer en el mercado laboral? Eso es prácticamente imposible. Siguiente. Pasamos a hablar del esplendor y el fracaso de la ley de la dependencia. En España, en el año 2006, se aprobó una ley que a mi modo de ver ha sido la ley más importante desde la aprobación de la Constitución Democrática de 1978. En realidad la ley no se llama Ley de Dependencia, pero todo el mundo la llama Ley de Dependencia. Se llama Ley para la Autonomía y para evitar la dependencia. Y fue una ley que promovieron mucho los grupos de personas discapacitadas. Especialmente es interesante el papel de los discapacitados físicos, que se organizaron bastante bien, tenían personas con liderazgo, capacidad de liderazgo, y consiguieron una ley para favorecer que estas personas que tenían algunos tipos de disfuncionalidades, no está casi prescrita la palabra discapacidad por parte de estas asociaciones, siempre se utiliza la palabra disfuncionalidad o diversidad funcional, porque efectivamente una persona puede ser ciega pero tener una sensibilidad en las manos o en el oído maravilloso, o no poderse mover pero ser un estupendo contable. Pues estas asociaciones consiguieron que pasase a ser considerado un tema público en lugar de un tema privado, el de la dependencia. Pero si hablamos en cifras, los gruesos
de dependientes no son las personas que tienen un problema o de nacimiento o, en fin, durante toda su vida casi de movilidad o de ver o de oír, ¿no? El grueso de la población que tiene necesidad de cuidados son las personas mayores. Entonces, poco a poco, ya que quienes enseguida empezaron a intentar hacer uso de la ley eran personas mayores y familiares de personas mayores, pues todo el mundo la llama la ley de dependencia. ¿Por qué fue tan importante? Pues fue tan importante porque fue la primera ley que dijo que el ámbito de lo privado, cuando se trataba de personas que necesitaban ayuda externa, no era una cuestión de buena voluntad de los familiares, ni era un problema privado, sino que era un asunto público y que la responsabilidad era de las familias y de la administración pública, o sea, del Estado. Al principio se supuso que iba a generarse un cambio enorme en el modo de prestación de los cuidados, que la prestación de cuidados por personas de la familia iba a ser la excepción. Sin embargo, la ley se aprueba en el año 2006 y la economía española entra en crisis en el año 7, ya se hace muy visible en el año 8, estamos en el año 16 y todavía gran parte de la crisis, aunque parece que estamos saliendo, ha dejado secuelas importantes que no han sido restañadas, no han sido resueltas. Eso significa que los recortes presupuestarios han sido continuos, cada vez más agudos, y el dinero que hubiese costado llevar al ámbito de lo público el cuidado de las personas dependientes se ha hecho inviable para los presupuestos públicos. Y como se ha hecho inviable, no ha podido hacerse un cuidado por personas especializadas, sino que una fórmula que al principio se pensó que iba a ser nada más excepcional, que es pagar a personas de la familia para que cuiden de familiares, se ha convertido en lo más habitual. Como España es un país con una estructura de servicios sociales muy descentralizada y cada comunidad autónoma tiene su propio presupuesto y tiene bastante flexibilidad para aplicarlo, la situación no es igual en todas las comunidades autónomas. En algunas son comunidades más ricas o, además de ser más ricas, o aun sin ser más ricas, dedican mayor parte de su presupuesto a los servicios sociales y a la sanidad. Otras, bueno, a la sanidad es común, pero en algunas cosas están descentralizados los servicios, mientras que otras comunidades han sido más, bueno, iba a decir rácanas, que es una palabra poco habitual de usarla en un medio académico, han sido menos, ni siquiera generosas, o sea, han sido muy poco generosas en la ayuda que prestan a las personas que a su vez prestan cuidados. Por eso la ley de dependencia inicialmente fue un esplendor, una promesa importantísima, un cambio de mentalidad muy grande, pero generó muchas expectativas. Y esas expectativas en buena parte no se han cumplido. Generó expectativas en tres sectores distintos, por una de los enfermos y dependientes, por otra parte en el de sus familiares inmediatos y por otra en el de las personas que esperaban haber encontrado un yacimiento de empleo, de buen empleo, un empleo en el que iban a recibir formación, seguridad social, condiciones de trabajo dignas, etc. Este último colectivo, el de las personas que pensaron que iban a recibir, bueno, pues algo así como una contratación muy generalizada para prestar cuidados, pero con una categoría laboral mejor que la de empleadas de hogar, yo creo que ha sufrido mucho el desencanto con las promesas. Y ahí hay, entre otras cosas, muchísimas mujeres inmigrantes.
no solo mujeres y no solo inmigrantes, pero muchas, en su mayoría, en su inmensa mayoría, mujeres y muchas de ellas, una gran parte, inmigrantes. En cuanto a los enfermos, pues han tenido que reconocer que no tienen muchas posibilidades de encontrar otra forma de ayuda que no sea la de sus familiares, y las familias se han encontrado con que, por una parte, es lento el proceso de reconocimiento de que se tiene derecho a una prestación. Luego también resulta lento el proceso de pago de las prestaciones, pero además estas prestaciones en la mayor parte de los casos son muy bajas. Estamos hablando de prestaciones del orden de 350 euros en muchas comunidades, cuando el salario mínimo es más del doble. Y el salario mínimo es para personas que solamente están comprometidas, pues del orden de 45 como mucho horas a la semana, en tanto que el cuidador a domicilio de su propio familiar pues está las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. A estos trabajadores que ayudan a otras personas de su propia familia, al principio se les estuvo pagando la seguridad social, pero después han perdido el derecho a recibir el pago de la seguridad social, con lo que a medio y largo plazo, pues quienes han perdido su empleo con crisis económica es casi imposible que lo recuperen cuando dejen de ser cuidadores, y si no han estado cotizando, pues van a tener muchos problemas. Los que ya estuvieran algunos años cotizados van a tener que volver en condiciones malísimas al mercado de trabajo, si nada más con tal de que les sigan pagando la seguridad social, para acumular el número mínimo de años de cotización que es imprescindible para que al final ellos mismos, los cuidadores, tengan su propia jubilación. Pero además, si quieren compartir con otras personas de la familia tanto el cuidado como sobre todo los costes económicos del cuidado, se van a encontrar con que en una situación de crisis los otros familiares van a ofrecer mucha más resistencia de lo que antes ofrecían. Y si antes, por ejemplo, los familiares que no son el cuidador principal decían: yo no cuido, pero pongo dinero para que se pague a otra persona o para que se pague una residencia, en estos momentos hay plazas de sobra en las residencias que hay que pagar, porque cuando se hacía entre varios hijos de la persona que estaba internada, ahora alguno de esos hijos está en situación de desempleo, no puede pagar la parte que inicialmente pagaba y los demás no pueden asumir la parte del que ya no puede pagar, con lo que acaban llevándose a casa o no llegando a ingresar a personas que en una circunstancia de mayor prosperidad económica sí hubieran podido tener el complemento o bien de un cuidador remunerado o bien el internamiento temporal o definitivo en una institución que haya que pagar. Si el cuidado es caro, la prestación de cuidado solo puede hacerse de dos maneras. O se reduce la cantidad y calidad del cuidado que reciben quienes necesitan el cuidado, o se reduce la cantidad y calidad de recursos a disposición de los cuidadores. Eso, dado que los cuidadores son mayoritariamente mujeres, lo que significa es que aparece una nueva clase social en todas las sociedades desarrolladas, una especie de nuevo proletariado. Atención, porque este es un tema importante. Aparece un nuevo proletariado, que es el proletariado de los cuidadores. Está constituido básicamente por mujeres de edad mediana o avanzada que trabajan en condiciones que no aceptaría ningún sindicato, ni por jornada, ni por dureza de la situación, ni por impago de sus seguros de la seguridad social, ni por otra serie de condiciones, que no voy a insistir en ellas. Están en peores condiciones que cualquier trabajador asalariado que tenga empleo,
y su interlocutor es un interlocutor muy poderoso, que es la administración pública, que les trata no tanto como un trabajador, cuanto como una persona que recibe graciablemente, y tiene que estar por ello agradecida, que recibe una ayuda con cargo al esfuerzo del resto de los ciudadanos. Es un sector creciente porque en los países en que ni siquiera hay un Estado que pretende tener un régimen de bienestar social, pues ni siquiera se entra a considerar que tienen las personas dependientes derecho a algún tipo de ayuda, y es también creciente porque es mayor el número de personas que necesitan ser cuidadas sin que haya mecanismos públicos ni ahorro privado suficiente para hacerse cargo de este cuidado. Pasamos al siguiente. La pobreza garantizada del cuidador. Me gusta que la imagen mía que aparece en pantalla sea una imagen optimista y sonriente, porque el título del epígrafe no lo es. Continuando con la idea anterior de que un cuidador que no puede estar en el mercado laboral, que no puede hacer ahorros y que además tampoco tiene garantizada su seguridad social y por tanto sus pensiones futuras, pues de lo que estamos hablando es de esta nueva clase social, de este proletariado compuesto fundamentalmente por mujeres que en virtud de un sentimiento solidario para con sus familiares dependientes, son condenadas por la propia estructura social a la pobreza cuando ellas lleguen a la situación de edad avanzada o cuando sencillamente desaparezca la circunstancia que les ha convertido en cuidadoras, porque tendrán con esa edad ya avanzada varios años fuera de juego en el mercado laboral, pues la reinserción en el mercado laboral la tienen prácticamente imposible y no han cotizado para la seguridad social, con lo que tampoco tendrán derechos, ni han podido estar ahorrando porque estaban fuera del mercado laboral y estaban dedicadas a cuidar. Creo que es una contradicción profunda de las sociedades avanzadas que por una parte requieren algunas de las personas de esa sociedad un grado de altruismo y de generosidad extraordinario y por otra parte corresponden a esas personas generosas y altruistas con un desprecio absoluto al no garantizarles unos derechos que los demás trabajadores que ceden su tiempo a cambio de dinero sí que tienen garantizado. Son como dos éticas diferentes que coexisten en una misma sociedad al mismo tiempo. Pero la ética de la generosidad se convierte en la ética de la obligatoriedad para las mujeres, mientras que la mayor parte de los varones no son requeridos de ejercer esta ética de la solidaridad y esta ética de la generosidad. Pasamos al siguiente. Ahora vamos a hablar de coacción, acatamiento y libertad. Son términos que pertenecen más bien a la ciencia política y lo que quiero es compartir con todos los que me están escuchando una reflexión sobre cuáles son los límites de la libertad en la prestación de cuidados y cuáles van a ser en el futuro. Antes me refería a que con unas demografías como las actuales, en la que hay mucha distancia en edad entre las personas frágiles de edad muy avanzada y las personas que tienen plenitud de vida, que están en digamos, la primera mitad de su vida laboral, pues no corresponden ya a hijos de la generación frágil, son más bien nietos. Pero es que además con un movimiento migratorio fuerte, primero dentro del mismo país hacia las ciudades y después hacia países distintos, el cuidado de proximidad es muy difícil de prestarse
porque no están ubicados en los mismos sitios las personas que requieren los cuidados y las que podrían dárselos. ¿Cuál es el deber de cuidar? ¿Hasta dónde llega? ¿Con quién? ¿A cambio de qué? Las normas que requieren la solidaridad con el frágil tienen capacidad de coacción. Si vamos al plano legal, por ejemplo, ¿qué le sucede a una persona? Vamos a suponer el caso más corriente, una mujer de 70 años que cuida a una madre muy incapacitada de 95. Si esa mujer no quisiera cuidar y se desentendiera, ¿cuál es la capacidad coactiva que tienen las leyes? Le pueden obligar a que sea cariñosa, a que se lleve a su casa a la persona mayor, a que, si es que acaso tenía un empleo, deje el empleo, si tenía un negocio, que deje de atender al negocio para dedicarse a atender. En España hubo una modificación interesante del Código Civil en el artículo 68 que introdujo explícitamente la idea de que el cuidado tiene que ser compartido por tanto el hombre como la mujer dentro de la familia, dentro de la pareja. Eso es por lo menos un texto legal que ya lo ha recogido. En la calle las cosas no son tan claras, aunque en la mayor parte de las encuestas, la mayor parte de los encuestados dicen que sí, que tanto hombres como mujeres tienen la obligación de repartirse el cuidado. En la práctica no sucede así y son inmensa mayoría las mujeres que cuidan por comparación a los hombres. Pero, ¿cuáles son los mecanismos de tipo coactivo que se pueden imponer respecto al cuidado? A mí me impresionó mucho en una ocasión en que un jefe de neurocirugía contaba que a veces tenían que llamar al juez para que decidiera quién de los hijos se llevaba a su casa al padre o a la madre que estaba en una situación de absoluta, no sé cómo llamarlo, incapacitación, pero además sin ser agudo, o sea que era de prever que la situación iba a prolongarse durante años. Eran personas a las que había que mover cada 3 horas, fuera día, fuera noche, fuera festivo, para que no se les produjeran escaras. La escara se produce cuando una persona está tumbada durante mucho tiempo, se ejerce mucha presión, no circula bien la sangre y se producen unas llagas muy dolorosas que a veces son muy profundas y muy difíciles de sanar. Si no se produce dentro de la familia, sino que se produce en una clínica privada, el precio que puede pagar la familia, conozco quien lo está haciendo, por una persona que necesite ser girada cada 3 horas, porque no se vale en absoluto para darse vuelta por sí misma, está en situación de total inmovilidad, puede ser del orden, claro, son en habitación individual y con mucha necesidad de cuidados, pero es del orden de los 6.000 euros mensuales. ¿A quién se le puede obligar, con qué procedimientos, a ejercer un cuidado? ¿A cambio de qué? ¿Y cuáles son las otras cosas a las que se puede obligar a la persona a que renuncie para hacerse cargo del cuidado? Por ejemplo, si hay más enfermos o más personas mayores en la familia, si se vive en un lugar distinto, si el propio cuidador está enfermo y el levantamiento de pesos es una de las causas más frecuentes de problemas de espalda graves en los cuidadores, o si tiene niños pequeños. He publicado recientemente un artículo que se puede ver a través de Digital CSIC, que se llama La rebelión de las familias. Las familias en Latinoamérica todavía no, solamente en algunos sectores. En España yo creo que es un sentimiento bastante general, la sensación de abuso y la sensación de cansancio tremendo en las familias que tienen personas
muy incapacitadas a su cargo y que la situación se prolonga durante muchos años. En algunos casos hay conatos de rebelión, pero de momento la rebelión es sobre todo desesperación, en muchos casos depresión en las personas cuidadoras. Hice otro estudio que también puede verse en Digital CSIC, que se llama el impacto social del ictus. Este tiene ya más años, me parece que es del 2005, una cosa así, en el que en algunas de las entrevistas a las personas cuidadoras afloraba este sentimiento de sentirse solas, de que la realidad les desbordaba por todas partes. Y dato muy importante, 1/3 de las personas cuidadoras estaban recibiendo tratamiento por depresión. Y la conclusión a la que llegamos es que si se hubieran acercado a un centro de psiquiatría o de psicología, en lugar de 1/3 sería probablemente mucho más alto, pero si no lo era es porque ni siquiera se habían tomado el tiempo para sí mismos de acudir a una consulta para que les viesen a los propios cuidadores. Es un coste altísimo y hay que tenerlo presente. Hacerlo recaer sobre las mujeres, tal como se ha estado haciendo ahora mismo, privarles de la libertad, convertir el deber moral en una coacción precisamente para que otras personas puedan disfrutar en mayor medida de los aspectos buenos que tienen las sociedades desarrolladas, para que tengan mayor libertad de moverse, para que tengan mayor acceso a recursos económicos. Yo creo que hay que hacer un nuevo contrato social en el que se reparta la carga del cuidado de un modo más equitativo entre toda la población. En países como España, que tiene un sistema fiscal muchísimo más exigente de lo que lo tienen la mayoría de los países latinoamericanos, se celebró como una conquista social con una frase que ahora ha perdido bastante fidelidad, pero en fin, que durante unos años ilusionó a la gente, que decía: Hacienda somos todos. Eso quiere decir que los impuestos hay que pagarlos entre todos porque tiene que haber servicios públicos para todos y eso solo se puede hacer si todos pagamos impuestos. Pero es que resulta que el impuesto del cuidado sería el más caro de todos los impuestos y ese impuesto para nada pasa por ahora por una socialización. Es un impuesto que lo siguen pagando básicamente las mujeres. Pasamos al punto siguiente, que es las inciertas promesas de la tecnología. ¿Cuánto podemos esperar de la tecnología en relación con el futuro? Con el futuro del cuidado, por supuesto. Yo no sé si alguien de quienes me estén escuchando ha abierto hoy las páginas del periódico El País. Hay una entrevista muy interesante a un investigador, a un científico, que fue durante bastantes años presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. José María Martínez se llama. Y el titular que ha puesto el periodista es: algún día seremos inmortales. Claro, es un titular para llamar la atención. Pero lo que no hay duda es que esta gira en torno a los muchísimos avances que va a hacer la tecnología para permitirnos vivir más años, sobre todo por sustituciones de órganos o por ortopedias que nos permitan caminar o, en fin, reemplazar un bazo o incluso se está hablando de criar animales exclusivamente con la finalidad de tener órganos de repuesto. Yo veía la entrevista, aprecio mucho a este investigador, ha sido presidente del instituto en el que trabajo, y pensaba que él lo dice, que en realidad lo que la técnica haga solamente será una disponibilidad, una posibilidad, pero que será la sociedad quien decida cómo quiere organizar la técnica y él no insiste tanto en ello, será la sociedad la que decida en qué quiere
gastarse los recursos disponibles para investigación y para políticas sanitarias o políticas sociales. De momento, yo no veo que la tecnología nos esté ayudando mucho a partir de los 75 u 80 años. Porque es cierto que hasta los 75, los 80, la tecnología nos está facilitando que vivamos con menos enfermedades, que vivamos mejor. Pero cuando se llega al momento en que el deterioro físico es muy, muy importante, la tecnología puede convertirse en todo lo contrario. Puede convertirse en un adversario espantoso, en un monstruo, que sobre todo impida que la vida siga un curso natural y llegue la muerte con la mayor placidez, pero y llegue en su momento. Hay una novela de José Saramago que recomiendo a todo el mundo, es una novela casi frívola, alegre, que se llama Las intermitencias de la muerte. Y en clave de humor inventa una novela en la que la muerte en realidad depende de una especie de funcionaria extraterrestre que cada día, cada pequeño pueblo tiene su funcionaria, que cada día tiene que decidir quién va a morir. Entonces llega un día en que esta especie de funcionaria decide ponerse en huelga y no hacer su trabajo, que consiste en rellenar los informes sobre todas las personas que han fallecido porque tenía que fallecer y, en fin, dar su informe de mortalidad del día. Decide no hacerlo, se convierte se encarna en humana y se dedica a ver la vida de los humanos tal como es. Pero al no hacer su trabajo de morir, resulta que se interrumpen los que están a punto de morir en esa frontera del milímetro justo antes y se empiezan a generar unos problemas tremendos porque la muerte no llega en su momento. Yo les recomiendo que la lean, no les voy a contar el final, pero recientemente he vivido muy de cerca la experiencia de los grandes hospitales españoles en los que en las UBIs hay muchas personas que están en esa frontera entre la vida y la muerte. Los que están en las UBIs porque han sufrido una operación y es esencial que estén ahí, con muchísima tecnología, carísimo, cuesta más de 1.000 euros cada día, estancia en un solo día de estancia en la UBI. La UBI es la unidad de vigilancia intensiva, también llamada UCI, unidad de cuidados intensivos. Pues bien, cuando se trata de estancias temporales breves para que el paciente que acaba de sufrir, sobre todo una enfermedad muy grave o una intervención quirúrgica, pero de la cual puede salir con muy buenas probabilidades y con muy buena calidad de vida, pues tiene pleno sentido de la tecnología médica. Pero hay ese lado terrible, que yo lo llamo el agón. Los agones forman, de ahí viene la palabra agonía o el espíritu agónico, son los que no pueden rendirse. Y ante la muerte hay que saber rendirse, porque antes o después tiene que llegar. El mito de la inmortalidad no tiene sentido y lo que es espantoso es la búsqueda de una inmortalidad de un cuerpo machacado con una pésima calidad de vida, pero que mecánicamente puede ser sostenido. No hace mucho tiempo hubo un caso en Italia tremendo de una chica joven que estuvo durante varios años mientras sus padres pleiteaban para que se dejara de alimentarla, se la desconectara de máquinas y llegaron hasta el Supremo, que les dio la razón de que tenían derecho a desconectar. Ella lo había expresado con claridad antes de que tuviera el accidente de tráfico que la dejó en aquella situación. Y fueron años en la frontera. Llevemos esto, como en la novela de Saramago, a lo que es el cuidado en la frontera y pensamos lo que significa esa especie de simbiosis entre el cuidador y aquel que está en el límite o que está sufriendo mucho, que también existe, y que yo creo que de modo equivocado creemos que es mejor seguir con este espíritu agónico de los antiguos griegos que no podían rendirse, seguir por todos los medios, sin contar con el sufrimiento del enfermo, el sufrimiento de los que le rodean, de los cuidadores y su propia vida que no pueden
hacer otra cosa que prescindir de ella mientras se dedican íntegramente al cuidado. De aquellos que con esos recursos hubieran podido recuperar la salud para el resto de su vida, pero que esos recursos están, ya les digo, cuesta más de 1.000 euros diarios un día de la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Ya no es la muerte natural, sino que es la muerte mecánica, la muerte bioquímica. A una persona que se le está, por medio de unas máquinas muy sofisticadas, sustituyendo en las funciones esenciales, se le hace latir un corazón, se le hace filtrar un riñón, se le hace depurar los detritus, la orina, se le hace respirar. Todo ello a través de una tecnología que cada día puede ir un paso más allá. Y si a esta tecnología no le ponemos un límite y no sabemos cuál queremos que sea el futuro de nuestra propia vida, el futuro de nuestro cuidado en los últimos momentos, lo que aparece en el horizonte es que todos nosotros seremos convertidos en cyborgs, en esa mezcla de robot con parte de cuerpo artificial y parte de lo que quede de nuestros cuerpos naturales. Creo que esa es una vía errónea de salida de la ciencia y de la organización de la medicina, y tenemos que ser las personas de a pie, las personas que vemos al enfermo en su integridad, como miembro de una familia, como sujeto de unos afectos, de unas esperanzas, pero también de unas obligaciones que son compartidas con otros sujetos, que no es solamente un campo para el tratamiento de la medicina tecnificada, altamente tecnificada. Creo que me tengo que despedir. Son muchas las dudas que he dejado encima de la mesa, pero para todos es un desafío importante. Hay que llevar el tema de los cuidados a todos los programas políticos, porque a lo mejor ninguno de nosotros vamos a ser profesores de universidad o casados o divorciados o padres, pero lo que sí es seguro es que todos vamos a tener algún día que recibir cuidados, autocuidarnos y dar cuidados a otros. Así que más vale que lo pensemos en serio cuando todavía estamos en condiciones de hacerlo y que lo hagamos conjuntamente, serenamente y debatidamente. Muchas gracias por escucharme. Bueno, María Ángeles, pues muchísimas gracias por esta sugerente conferencia y por dejarnos efectivamente tantísimas preguntas abiertas, ¿no? De hecho, tenemos ya al menos 3 preguntas, bueno, preguntas por 3 personas, una de ellas ha hecho varias, pero si no hay tiempo para responderlas todas, ella misma ha decidido cuál sería la prioritaria. Entonces, animamos a todas las personas participantes a que hagan sus preguntas tanto por vía escrita, ya sabéis, como pidiendo la voz, levantando la mano, digamos. Y de momento vamos ya con una pregunta de Hugo, que creo que estáis viendo en pantalla, si no me equivoco. No sé, María Ángeles, si prefieres que la lea yo o la lees tú misma la pregunta. La leo yo, ¿vale? Perfecto. Hugo dice, me siento afortunado de asistir a su presentación online. Su tesis doctoral, El trabajo de las mujeres, marcó un antes y un después en la academia. Alguna vez leí una crítica que se hacía a las tesis doctorales, ya que consideraban bajo su impacto en el mundo de las ideas. Como su caso fue muy distinto y de su experiencia académica evaluando tesis doctorales, ¿qué recomendaría a las estudiantes que deseen realizar su tesis doctoral en las problemáticas del cuidado hoy en día? Bueno, yo creo que una tesis efectivamente no es un ejercicio destinado a impactar en la opinión pública. Es sobre todo como las antiguas obras maestras de los orfebres o de las personas que estaban en los gremios, es una demostración de que se conocen bien los recursos de la disciplina y que se es capaz de hacer trabajo de investigación. Entonces, ahora hay un nuevo tipo de tesis, mucho más ligera, que no es el gran volumen que cuando yo la hice había que hacer, sino que está descompuesta en 5 o 6 trabajos que están siendo publicados en diversas revistas y además algunos de ellos en coautoría con otros autores. Yo creo que el impacto de este nuevo tipo de tesis es más rápido, no sé si más profundo, porque en general las tesis antiguas yo creo que eran muy buenas y tenían un impacto diferido e indirecto a través de la incorporación casi siempre a la docencia de los doctores. Pero
no me haría muchas ilusiones. El campo de las publicaciones académicas no tiene impacto directo. Ahora, quien quiera tener impacto directo ya sabe que le espera una doble carga o una doble tarea. Por una parte, tiene que demostrar su valía en el campo académico y, por otra parte, tiene que comprometerse con el debate público. Así que los que quieran hacer tesis sobre el cuidado, yo les diría, desde el principio sepan que sus energías van destinadas a hacer a conseguir la aprobación por sus colegas en la universidad, pero por otra parte nada les va a evitar el trabajo de dirigirse a la opinión pública, intervenir en los foros, ir a las asociaciones, ir a la prensa, a los medios de comunicación. Bueno, pues muchas gracias, María Ángeles. Hay una segunda pregunta de Damaris que creo que también estás viendo sin problema, ¿no? Sí. En general, los países de América Latina y el Caribe se encuentran en su momento de bono demográfico. Quisiera saber si existen algunos buenos ejemplos sobre cómo aprovechar este momento para crear condiciones dignas cuando esta generación requiera de cuidados. ¿Nos podría compartir información sobre experiencias de cuidados realizados por la comunidad, por favor? Me temo que no lo sé contestar muy bien. Todos los países tienen políticas. Yo creo que lo más importante es empezar generando estructuras, porque ahora hay dinero para generar estructuras que más adelante no lo van a tener, porque van a tener mucha gente consumiendo y ahora no la tienen, ¿no? Y por otra parte, yo creo que es imprescindible generar la idea de que hace falta una fiscalidad fuerte. O sea, ningún país que no tenga un buen presupuesto público, y eso solo se consigue con una fiscalidad importante, o sea, con impuestos, que a su vez solo serán interesantes si la gente confía. O sea, no puede haber corrupción y tiene que ser eficaz el mecanismo que después convierte en servicios públicos lo que previamente ha conseguido por impuestos. Desde luego es muy conocido todo el esfuerzo que se está haciendo en Uruguay de servicios públicos de cuidado, de participación de las mujeres, pero creo que son muchos los países latinoamericanos en que está habiendo un cambio importante. En cuanto a cuidados realizados por la comunidad, en España no son muy importantes los cuidados realizados porque son muy fuertes las familias. Y desde hace como unos 10 años o así, hay en todos los pueblos y ciudades, hay algunos cuidados a domicilio. En algunos pueblitos chicos, por ejemplo, hay una tesis doctoral reciente de, luego les paso la referencia. Estudió, por ejemplo, en un pueblito muy pequeño que se llama San Martín de Trevejo, que está en Cáceres, en España. Estudió algunos servicios de llevar comida a domicilio a las personas mayores que no se pueden mover, o de enviarles un par de horas a la persona que revisara un poco si están bien, si tienen algo de comida, en fin, dejarles lo imprescindible de limpieza hecho. Hay una variación enorme de sitio a sitio. En unos sitios funcionan bien y en otros funcionan mal. En España tienen muy buena fama los servicios del País Vasco. El País Vasco es una de las regiones más ricas o de las comunidades más ricas. Entonces se juntan que por una parte tiene más dinero disponible per cápita que otras comunidades y además desde hace muchos años tiene unos servicios públicos que cuidan más que en otras comunidades, servicios públicos, servicios sociales, quiero decir. Pero ya insisto, de un pueblo al pueblo de al lado, en un pueblo funcionan bien y en el otro funcionan mal. Después son muy conocidos los servicios comunitarios en los países escandinavos, que tienen fama de ser a nivel mundial de lo mejor, pero eso no se puede improvisar en cualquier parte, hace falta una idiosincrasia, muchos años de confianza en los gobiernos locales, que en muchos países no lo hay y en muchos municipios todavía menos. No sé si he contestado a lo que me preguntaba, pero creo que no puedo añadir de momento mucho más. Hay buena bibliografía y CEPAL,
ha hecho muchas publicaciones en este sentido. Yo aconsejaría entrar en CEPAL y buscar qué hay sobre cuidados. Sí, Ahora, estupendo. Ay, no perdón. veo... De hecho, CEPAL es uno de, efectivamente, como una de las fuentes fundamentales de las cuales bebemos en este curso, ¿no? Vamos ahora, hay una pregunta de Vanessa. Bueno, Vanessa ha lanzado varias. Si no hay tiempo a responderlas todas, ella tenía como prioritaria esta pregunta que está ahora mismo en pantalla. No sé, María Ángeles, ¿la puedes leer, por favor? Sí, la puedo ver, la leo. ¿Cuál considero que es el actor y el discurso político potencialmente emancipador de este nuevo proletariado de los cuidados? ¿Cuáles son las estrategias de construcción y acumulación de poder de este nuevo proletariado? ¿Cuál es su opinión respecto a las huelgas de cuidado? Bueno, yo tengo que decir que creo que todas las mini huelgas de cuidado que he visto han sido un fracaso porque nadie en mi alrededor, en lo que yo conozco en España, ha sido capaz de hacer una huelga de cuidado. Cuando hubo la última huelga general en España, alguna persona propuso a través de Internet que también los abuelos que iban a recoger a los nietos al colegio dejaran de recogerlos. Y cayeron sobre ellos como si fuesen, en fin, criminales, ¿no? ¿Cómo se puede mezclar? Es muy difícil hacer una huelga de cuidado cuando el cuidado se presta por razones morales o afectivas, y las huelgas son un instrumento característico del proletariado industrial en lucha contra el capital organizado. De modo que las huelgas que yo conozco que pudieran parecerse a huelgas de cuidado son huelgas de cuidadores remunerados que hacen la huelga en contra de la institución que les paga su salario. Así que no son huelgas de cuidado en realidad, son huelgas de trabajadores remunerados que se parecen a cualquier otra, como conductor de autobús o en fin, o mineros. Son mucho más parecidas que a lo que sería el proletariado de los cuidados no remunerado. ¿Quién es el actor? Pues el actor fundamental debieran ser las propias mujeres, puesto que son la inmensa mayoría. ¿Y su discurso político? Pues su discurso político yo creo que de momento no ha cuajado y no existe. La mayoría de estas mujeres no tienen tiempo casi para nada más que para sobrevivir. La mayoría tienen una edad media avanzada, un nivel de estudio relativamente bajo, y sobre todo han sido muy socializadas en la idea de que es su deber, y no solo su deber, sino lo que las justifica y les otorga una posición de respetabilidad y de centralidad en su propio núcleo familiar. Es que es muchísimo más difícil hacer este tipo de revolución que hacer una revolución por el proletariado industrial, porque el proletariado industrial puede defenderse muy bien generando una identidad. En el pensamiento marxista está clarísimo, lo hace muy bien, como por así decirlo, marca los inicios de una psicología de la revolución y una identidad del revolucionario, o por lo menos del rebelde. Mientras que no hay nada parecido hecho en relación con la propia familia, que es la que consume el esfuerzo del cuidado de la mayor parte de las mujeres. Pero si no sale de ahí, no puede salir de ningún otro sitio. ¿Y cuáles son sus posibles instrumentos de fuerza, no? Muy pocos, muy pocos. Yo creo que no puede dirigir su acción a quienes necesitan los cuidados, sino al resto de la población. Entonces tiene que tener como interlocutor no el interlocutor real, que es el receptor del cuidado, sino, por una parte, los demás miembros de la familia, fundamentalmente los más jóvenes, que se sienten ajenos a esta obligación, y los varones de la propia familia. Y llevarlo, por supuesto, al campo de los partidos políticos, de los sindicatos y de toda la organización del Estado. Pero es difícil y al mismo tiempo imprescindible y de una profundidad extraordinaria. Tengo que decirles, por ejemplo, que me ha apenado mucho que en las elecciones generales que hubo en España en diciembre pasado, todo el mundo habló del cuidado, pero todo el mundo pasó muy superficialmente sobre el tema, muy superficialmente sobre ello. No caló. Calan en la vida cotidiana, pero no caló en los programas de renovación que ofrecían los partidos políticos.
Bueno, no son pocos los retos que tenemos. Hay No, ahora un comentario de Rosana Margarita y que no sé si quieres leer y quizá comentar algo y luego una pregunta de Susana. Los dejo los dos a la vez en pantalla para que los manejes como consideres, María Ángeles. muy bien, pues Rosana da las gracias por la exposición y dice que a su madre le han diagnosticado cáncer de mama y en lo inmediato la ingresaban a quirófano. Hicimos otra consulta y en concordancia con el médico oncólogo decidió, luego de ser informada exhaustivamente, a tratar la enfermedad como si fuera crónica. Hoy está feliz y con ella yo, y tiene 87 felices años. Bueno, Rosana Margarita no nos dice cuánto tiempo hace que sucedió esto. O sea, si el primer médico partidario de quirófano lo dijo cuando su madre tenía 87 años o lo dijo hace 20 años, no lo sé. De hecho, hoy cada vez más las intervenciones quirúrgicas muy invasivas se están reduciendo, se pueden cada vez tener objetivos diana más reducidos, las técnicas desde la quimioterapia, la radioterapia, todas cada vez pueden hacerse con menos efectos secundarios y, por ejemplo, en mi caso, que sí que recurrí hace 20 años a la cirugía y creo que era necesario hacerlo, pero mi oncóloga me dijo en su momento que a lo que aspiraban los oncólogos era a que el cáncer se convirtiera en un ruido de fondo, o sea, en que pudiera ser tratado como una cronicidad más. Creo que cuanto más avanzada es la edad de la persona, más factible es tratarlo sin intervención quirúrgica como una enfermedad crónica, porque el cáncer crece mucho más despacio y bueno, las probabilidades de vida son mucho más cortas. Si fuera una mujer joven, yo le diría que probablemente tiene que pasar por técnicas más invasivas, pero que después no se va a poder olvidar y va a tener que seguirse chequeando y controlando durante muchos, prácticamente siempre ya, todos los años, hacerse chequeos especiales para prevenir que no vuelva a haber el mismo u otro distinto, ¿no? Una nueva recaída. Bueno, Susana pregunta, la opinión o reflexión en cuanto al hecho que las organizaciones de mujeres y feministas sustentan mucho de su actuación en mujeres lideresas, quienes normalmente tienen empleo informal, pero cuando sufren alguna enfermedad que les obliga a requerir cuidado, el apoyo se da, pero no es permanente y mínimo por limitaciones económicas. No sé si lo he entendido bien. Vamos a ver, yo creo que lo que me pregunta es, bueno, no es una pregunta, es un comentario. Sí. Que cuando Efectivamente, hay, Susana además nos habla desde Nicaragua, perdona María Ángeles, por situar quizá también, que puede ser claro, distinto el contexto. claro, yo creo que aquí, por ejemplo, cuando habla de que las feministas tienen empleo informal, pues eso en Europa no es así. La mayor parte de las feministas europeas tienen un empleo formal, porque es más grande el mercado formal que el informal. En Nicaragua probablemente todo el mundo es más probable que tenga un empleo informal, porque el mercado formal es más pequeño. Y después, cuando necesitan ayuda, claro, ahí no pueden porque no han estado cotizando y es muchísimo más difícil. Pero a cualquiera que no haya estado cotizando le va a resultar muy difícil acceder a los cuidados que solo da la Seguridad Social. En cuanto a Besabé, me preguntaba el Sí. impacto que tiene para la organización del cuidado la separación que tiene en el sistema capitalista el sistema productivo y el reproductivo. Por ejemplo, en una comunidad indígena los niños y ancianos tienen roles en el sistema productivo. Enfrentar el duro de los cuidados. Perdona María Ángeles, es ¿Sí? que yo he puesto seguidas dos preguntas que iban en momentos distintos de Betsabé. Ah, Las he puesto ah, seguidas, pero son dos preguntas diferentes. vale, pues entonces acabo con el de las comunidades indígenas, ¿no? Perfecto. Durante mucho tiempo se pensó que estas organizaciones estaban destinadas, organizaciones en comunidades, estaban destinadas a desaparecer porque no eran compatibles con una sociedad económicamente desarrollada. Efectivamente, el trabajo se prestaba el cuidado se prestaba de una manera distinta. Hoy estamos empezando a asistir en sociedades muy desarrolladas a la búsqueda de fórmulas nuevas. Yo el otro día, por ejemplo, estuve en un debate
sobre viviendas en Madrid para personas de edad avanzada, y lo que apareció como la gran novedad es una construcción que se llama Travesol, que está en las afueras de Madrid, donde se han reunido matrimonios de edad avanzada. Solo los admiten menores de 65 años, luego ya, una vez que están dentro de la comunidad, puede entrar cualquiera. Vamos, pueden continuar aunque se hagan más mayores, pero para entrar no, porque si no, económicamente tampoco podrían soportarlo. Pero se han reunido en una especie de nueva búsqueda de comunidades para que toda la convivencia sea más parecida a la de una comunidad, en lugar de estar cada cual en su apartamento o en su piso en mayor soledad, ¿no? Y han hecho colectivas muchas de las tareas. Por ejemplo, comen a mediodía todos en el mismo comedor y no se tienen que ocupar de esta comida. Luego, para cenar o desayunar, cualquier cosita, si quieren también pueden ir a la colectiva. O sea que la fórmula de buscar un modo más comunitario de vida está empezando a tener atractivo, sobre todo para la población que ya está fuera del mercado de trabajo en sociedades capitalistas desarrolladas. En principio son bastante antitéticas. Son bastante antitéticas y efectivamente el modo capitalista hace muy difícil el cuidado, sea de niños o sea de personas mayores. Pero por otra parte hay que reconocer que el cuidado de los niños, que empezó terrible, recordemos los niños pequeños trabajando en las minas en los inicios de la revolución industrial, o los niños con las peores tuberculosis que ha habido nunca. Sin embargo, después el sistema se fue corrigiendo poco a poco y ahora tienen los índices de salud mejores los niños en sociedades capitalistas y de incorporación a la escuela. Entonces, por una parte es posible que el sistema genere una corrección de sus abusos, pero es más fácil, yo creo, solucionar el tema de los niños, que solo están siendo niños muy pocos años, que el tema de las personas mayores, que están siendo mayores durante muchísimos años, ¿verdad? Entre los 65, que es más o menos la tónica, y los 90, y vamos camino de que sean más de 90, pues ahí hay muchísimos años y es una parte muy grande de la población. Es un desafío muy fuerte que yo no sé, yo creo que con la organización familiar que ha generado el sistema de producción industrial y capitalista es incompatible. Tenemos que inventar fórmulas nuevas. Habrá que ensayarlo, equivocarlo muchas veces, pero hay que buscar fórmulas nuevas porque la actual no sirve. Mucha imaginación, ¿no? Como decías antes. Sí. Como estamos ya nos hemos excedido el tiempo, si os parece bien, voy simplemente a leer 4 preguntas que se quedan ahí y si quieres hacer un comentario de cierre, María Ángeles, retomando alguno de los aspectos. Había una pregunta de Vanessa que decía: me parece importante reflexionar sobre la inviabilidad para los presupuestos nacionales para afrontar la carga de cuidados que enfrentan. María Ángeles señala que por la crisis la ley de dependencia resultó inviable para los presupuestos nacionales. Creo que no debemos perder de vista que si resultó inviable fue en gran medida por las prioridades que estableció el Gobierno. El salvataje de los bancos, mientras las personas que no podían pagar las hipotecas se suicidaban. Esa es la imagen que nos llegó de la situación que atravesaba España. Esta compañera habla desde Argentina y muestra cuáles son las prioridades de los gobiernos ante la crisis de reproducción del capital. Una actualización del viejo debate capital-vida. ¿Cuál es, María Ángeles, su opinión al respecto? Esta es una pregunta que no nos dará tiempo a ir a ella. Otra pregunta de Betsabé decía: ¿enfrentar el futuro de los cuidados implicaría un total replanteamiento del sistema socioeconómico? Me parece muy sugerente analizar los cambios en el autocuidado, por ejemplo, el impacto que tiene en nuestros cuerpos la polución, la mercantilización de la salud, la industria alimentaria que no vela por nuestra salud. Laura, a su vez, decía: es un tema muy interesante para poder proponer la necesidad de servicios públicos del cuidado. Cuando estamos luchando por conseguir disminuir la pobreza, la aparición de este nuevo proletariado significa menores posibilidades de generar recursos. ¿Podríamos acceder a experiencias en América Latina? Y manda saludos desde Ecuador. Y un último comentario de María del Río. Dice: hola María Ángeles, un placer siempre escucharte, leerte, siempre magnífico tu discurso. En una ocasión te escuché decir, al hilo de lo que hablamos hoy aquí, que una manera de avanzar en el futuro para una mejor y más justa organización de los cuidados era trabajar en un pacto de género y generacional. ¿Podrías ejemplificar o aportar alguna recomendación práctica para que podamos conseguir un avance efectivo y real en esos pactos de género y generacional de forma combinada? Veo que además hay alguna otra serie de preguntas que se quedan.
Bueno, dan las gracias, dicen que se muerden los dedos por no poder preguntar más. No sé si quieres comentarnos, María Ángeles, alguna cuestión para poder cerrar. Eh, bueno, lo primero, que estoy encantada de que haya habido tantísima participación. Muchas gracias por todas las sugerencias, preguntas, etcétera. Sí me gustaría decir una cosa, que respecto a los medios de comunicación, lo que siempre aparece en pantalla, vamos, en titulares, es el niño que mordió al perro, no el perro que mordió al niño. Entonces, eh, hay veces que tenemos que intentar ir a la tendencia central, poniendo un poco bueno, dándole la importancia que merece, pero no más a lo que es muy dramático, como el caso de los suicidios con las hipotecas. Hubo algunas personas, efectivamente, que se suicidaron, siempre hay personas que se suicidaron, y durante la crisis ha aumentado, aunque al principio parecía que no, ha aumentado el número de suicidios. Eso es cierto. Pero en cualquier caso, cuando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se recibía la mayor parte de los ingresos públicos por los impuestos que había que pagar por los permisos de nuevas construcciones, y en 2 años se reduce a menos de la mitad, pues gobierne quien gobierne y quiera o no quiera salvar bancos, que también es cierto que es importante las priorizaciones, pero España forma parte de la Unión Europea y en conjunto creo que es mucho mejor para España estar en la Unión Europea que no estar. Si esta crisis nos pilla fuera de la Unión Europea, no sé qué hubiera sido de nosotros, creo que hubiera sido muchísimo peor. Y la Unión Europea, y lo mismo cualquier otro convenio internacional que tengan los países latinoamericanos firmados, impone mucho, o sea, hay mucha soberanía que está perdida simplemente porque formamos parte de un paquete. Entonces, como decía, si en la Comunidad de Madrid hubiera gobernado quien hubiera gobernado, de repente se encuentran con la mitad de los ingresos que tenían el año anterior, pues eso significa que todo el sistema de servicios públicos es puesto en cuestión. Se podría, evidentemente, cambiar un poco el sistema fiscal, pero la mayoría de los ingresos vienen de una clase media. Entonces, aunque a los millonarios se les apretara mucho más de lo que se les aprieta, en el conjunto del volumen del dinero que consiguen las arcas del Estado no es mucho, o sea, es poco. El dinero grande viene de la gente corriente, como los que estamos ahora participando en esta videoconferencia. Entonces, notamos inmediatamente, tanto en que nos suben los impuestos como en que nos bajan las prestaciones. Y dentro de un sistema de capitalismo que en estos momentos es prácticamente global, pues ahí tenemos el problema de que algunas actuaciones, si por ejemplo no se hubieran rescatado, que no es exactamente la palabra rescatar para España, aunque se parece mucho, si no se hubieran rescatado, pues probablemente hubiéramos tenido unos problemas de huida de capitales que hubieran sido en conjunto peores. Y no es que me entusiasme lo que ha hecho este gobierno, pero tampoco quiero que el tema de un titular de un día de prensa nos impida centrarnos en un problema de estructura que es muchísimo más grave, y es que o en un sistema capitalista hay beneficios o ese sistema no va a hacerse cargo del cuidado. Y ahí efectivamente hay un conflicto entre la vida y el dinero, pero a ver cómo encontramos un sistema distinto que combine lo mejor que ha traído el sistema capitalista, que ha traído muchísimas cosas buenas, entre otras cosas una seguridad social que es mejor en los países capitalistas que en ningún otro, y al mismo tiempo conservar toda la riqueza de la afectividad y de la solidaridad que era característica de organizaciones, sobre todo familiares, que son preindustriales y que más o menos han sido capaces de sobrevivir, pero que en este momento no pueden seguir sometidas a la tensión que están sometidas. Bueno, pues muchísimas gracias, María Ángeles. Yo animaría a quedarnos con muchas de las, bueno, con todo lo que hemos estado discutiendo, pero entre ello con ese llamamiento que nos has hecho a echar la imaginación para pensar futuros del cuidado, a afrontar con valentía cuestiones que nos suelen costar, como por ejemplo... Perdona, ¿puedo interrumpirte un segundo? Por supuesto, sí, sí. Es que mira, se me olvidó haber dicho que no hay ninguna fórmula que sirva para todo el mundo en cuanto al pacto de género y al generacional. Pero yo sí diría una cosa muy pequeñita, y es que tenemos que entrenarnos desde que somos muy pequeñas, las mujeres, en aprender a decir no.
aprender a decir no. Hemos sido durante generaciones y generaciones educadas para la complicidad, para la afectividad y para decir sí, incluso a costa de nosotras, ¿no? Y nos cuesta un inmenso esfuerzo el conflicto planteado abiertamente y afirmarnos diciendo no. Entonces yo creo que todas las mañanas delante del espejo al lavarse los dientes hay que decir, hoy voy a decir no 3 veces. No, no y no. Y elegir las 3 ocasiones del día, que seguro que hay más de 20, en que querríamos decir no y no somos capaces de decir no. Entonces cada día proponernos el ejercicio de decir no a lo que sea más prioritario de decir que no. Bueno, pues quedémonos con ese poder decir no, que quizá forme parte de esa consolidación de un discurso político de ese nuevo proletariado que comentabas, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con todas nosotras y nosotros un año más aquí en esta serie de webconferencias sobre economía del cuidado. Te agradecemos muchísimo, el debate ha sido muy rico y bueno, pues ahí quedan pendientes muchas cosas para seguir abordándolas. Simplemente por terminar, recordar a todas las personas que la última webconferencia será dentro de 2 semanas, no el próximo miércoles, sino el siguiente, el miércoles 8 de junio. Hablaremos sobre trabajadoras domésticas y Mary Goldsmith se preguntará si son sujeto de derecho o sujetadas a la servidumbre. Muchísimas gracias, María Ángeles, muchas gracias a todas las personas que habéis estado con nosotras y bueno, pues que tengáis buena tarde, María Ángeles, si quieres despedirte. Pues que ha sido un placer y que hasta, no hace falta que esperemos otro año, puede ser antes, ¿eh? Un saludo muy cariñoso. Estupendo, un saludo, buena tarde a todo el mundo.